algunos trabajos pendientes que estaban realizando ahí en casa y las demás no sé, pero Dios es bueno, creo que han de estar bien. Porque cuando estamos bien a veces se nos olvida que Dios también merece lo bueno. Y hoy quiero, hermanos, que abras tu Biblia en el libro de San Juan 11 y vamos a aclarar quizá un poco a través de la escritura algunas dudas que vienen a nuestra mente, porque uno se puede hacer preguntas si Dios es bueno, por qué permite cosas malas, si confiamos en Dios, porque Dios no nos quita las adversidades. Pero la Biblia tiene respuestas y hoy vamos a ver algunas 3 razones por las que Dios permite que nuestra vida se deslice a situaciones difíciles. Yo voy a orar antes de leer. Padre bendito, gracias te damos porque nos permites estar en casa como tu pueblo. Hoy en esta mañana, Padre, te ruego que seas el invitado de honor y que tu Espíritu Santo hable a nuestra vida, llene nuestro corazón de paz, de gozo y de armonía. Y que hoy, Padre, tu palabra sea un aliento para nuestra vida, nos dé paz, nos dé seguridad y nos dé guianza para poder mantenernos firmes. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Juan 11, versículo 20, dice: entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Esta es una historia que muchos conocemos de un evento que sucedió en los tiempos finales del Señor Jesús aquí en la tierra. Es un evento que marcó la historia de muchos judíos. Y esto es algo que nos llama la atención, hermano, porque si nosotros sabemos la historia de Jesús, sabemos que fue un hombre que cuando caminó aquí en la tierra, él hizo milagros, sanidades, levantaba muertos, hacía una serie de milagros sobrenaturales, que es lógico al ver que Marta se acercó a él y le hace esta pregunta, y le dice: Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Porque ahí vemos la fe de Marta en Jesús, de una fe que ella sabía que si Jesús sanaba a hombres que los miraban en una ocasión o quizás en dos, o sanaba a personas que quizás nunca había visto, y él los sanaba de cualquier enfermedad, era lógico que aquel que fuera su amigo tendría el privilegio de que en cuanto enfermara, Jesús lo podía sanar. Porque es lo que uno hace, hermano. Si uno tiene un buen corazón para gente que a veces conoce, cuanto más para un amigo. Para un amigo, si un amigo tiene una necesidad, ¿qué hacemos? Uno se esfuerza y dice: no, es que es mi amigo, voy a ver en qué le puedo ayudar. Ahora ahí vemos a Jesús, pero si tú ves la historia, dice la Biblia que cuando Jesús oyó que Lázaro estaba enfermo, deliberadamente, él todavía dijo: bueno, vamos a alargarnos, vamos a quedarnos un poco más. Vamos a hacer un tiempo más, a dar tiempo para que Lázaro siga avanzando en su enfermedad. Y la pregunta a veces que nos hacemos: ¿por qué Dios lo permitió? ¿O por qué Dios lo permite? Y hay varias razones. Pero hoy vamos a estudiar solamente 3 razones por las cuales Dios permite adversidades en nuestra vida. La primera razón que Jesús usó aquí, y Él lo dice a los discípulos: me alegro de no haber estado allá cuando Lázaro enfermó, es para que ellos pudieran ver con más claridad el poder que Jesús sabía. En otras palabras, tú y yo muchas veces no entendemos el poder de Dios si Dios no permite adversidades en nuestra vida. Hermano, porque ellos sabían, los discípulos sabían que Jesús tenía el poder para sanar enfermos, tenía el poder para levantar paralíticos, tenía el poder para hacer que los cojos caminaran, que los ciegos vieran, que los sordos oyeran. Todo eso ya los discípulos los habían visto, pero ellos no podían entender o no habían entendido que Jesús era la resurrección, era la vida, y que en Él creyere, aunque estuviera muerto, vivirá, si no hubiera sucedido un evento como el que sucedió en ese día. Un evento en el cual Lázaro ya tendría 4 días de muerto, que humanamente fuera imposible que alguien pudiera reprobar la vida. Entonces Jesús o Dios permitió que Lázaro muriera y que 4 días después del sepelio Él llegara a la tumba y cobrara vida para que los discípulos
vieran la calidad o el poder de Dios que tenía. Que Jesús era el que podía dar vida a todo aquel que en él creyera. ¿Y cómo le van a experimentar? Solamente viviéndolo. Y una persona, hermano, muchas veces Dios permite que pasemos procesos porque no vamos a comprender el poder de Dios o la grandeza de Dios si no lo vivimos. Porque aquí, ¿qué esperanza tenía Lázaro de vivir? No había posibilidad, porque si tú sigues leyendo un poco más adelante, dice Marta: Señor, ¿cómo pides que quitemos la piedra si Lázaro ya huele, ya despide malos olores? ¿Cómo estás pidiendo que quitemos la piedra? Porque la lógica humana es que ya no había posibilidades, ya ahí no había nada que hacer. Y es ahí donde uno se da cuenta que cuando uno dice aquí ya no puedo más, es ahí donde aparece el poder de Dios. Entonces lo primero que hace Dios es permitir adversidades para que veamos su poder. Los discípulos no hubieran sabido que Él era la resurrección, que era la vida, quizás si no hubieran visto que Lázaro después de 4 días había resucitado. Entonces Él les dice: yo me alegro, ahí en San Juan 11 versículo 15, yo me alegro de no haber estado ahí, yo me alegro por ustedes, para que viendo lo que yo puedo hacer puedan darse cuenta el poder que hay en Dios. Entonces, si hay adversidades en nuestra vida, muchas veces es con un propósito de que nosotros conozcamos realmente cuál es el poder de Dios. Conozcamos que el Dios que tenemos es un Dios que va más allá de la lógica humana. Porque la lógica humana siempre, y en nosotros lo han oído muchas veces, mientras hay vida, hay esperanza. ¿Por qué? Porque la lógica dice: bueno, si ya murió, ya no hay esperanza. Pero en Dios no muere la esperanza cuando la vida se acaba. En Dios todavía puede haber esperanza aún después de la muerte. Pablo lo confiesa más adelante. Entonces, hoy lo que Dios quiere es que aprendamos que las dificultades no es porque Dios se le salió de control, o que Dios no tiene cuidado, o que Dios se tardó en venir, que Dios no obró a tiempo, hermano. Dios obra en el momento que Él quiere, por las razones que Él quiere y las razones que a Él le place. Porque Marta le hace esta pregunta: Señor, si hubieras estado aquí. A veces la pregunta también de nosotros: si yo hubiera conocido a Dios. Hay gente, hermano, que dice: si yo hubiera conocido a Dios, no hubiera cometido tal y tal error. Si yo hubiera conocido a Dios hace años, no hubiera hecho esto, no hubiera hecho aquello, no hubiera tomado tales decisiones. Si yo hubiera conocido a Dios. Pero déjame te digo algo: Dios no llega tarde, Dios llega en el momento oportuno, en el momento exacto. Porque a veces Dios dice: si hubiera llegado a tu vida antes, o a lo mejor llegó Dios a tu vida y tú ni caso lo hiciste. Ahorita ya el testimonio del hermano dice: ayer el hermano Martín Colón, invítelo. ¿Y qué hacía él? Le decía: Señor, no tengo tiempo, no quiero ahorita. Porque es la lógica humana. Y uno dice: no, si Dios hubiera venido, a lo mejor Dios nos visitó muchas veces, pero nuestra vida estaba tan enfocada en otras cosas que ni caso ni atención le pusimos. Entonces es lo que Marta dice: Señor, si tú hubieras estado aquí. Ella creía que Jesús se le había ido de por alto, o se le había pasado por alto la enfermedad de su hermano o de su amigo, que era un amigo íntimo de Lázaro, Jesús, ¿verdad? ¿Se imagina, hermano? Si tú has leído la historia de Jesús, en los tiempos del Señor Jesús, cuando visitaba Jerusalén, la casa de Lázaro, de Marta y de María era el único lugar en el cual Jesús dormía. Cuando iba a Jerusalén, Jesús no se quedaba en Jerusalén. Si tú has leído los relatos bíblicos, dice que estaba en Jerusalén, predicaba, pero se iba a Betania, donde estaban sus amigos. Porque ahí no estaba Lázaro diciéndole: Señor, haz un milagro, Señor, queremos ver tu poder. No, ellos eran amigos en los cuales Jesús podía llegar y descansar simplemente, sin que le estuvieran pidiendo un milagro. Entonces, cuando enfermó, Marta le hace esta pregunta: Señor, ¿por qué no viniste? Si oíste que tu amigo estaba malo, estaba enfermo, y aún dijiste que se muera, pues vamos a quedarnos ahí. Entonces, esa es la lógica humana, de que Jesús había pasado por alto el problema. ¿Cuántas veces pasa en nuestra vida? A veces pensamos: no, es que el Señor no hace caso de mí, el Señor no tiene cuidado de mí, no se da cuenta que yo estoy en una situación difícil. No, claro que se da cuenta, porque Él le dijo a los discípulos: miren, mi amigo Lázaro está enfermo,
Luego le dice: mi amigo Lázaro está dormido, voy para despertarte. O sea, él sabía todo el proceso que Lázaro estaba viviendo, y eso es algo que nos debería de alertar como cristianos, que el Señor que tenemos, Él conoce tu proceso, conoce tu situación, conoce todo lo que estás viviendo, y nada se le ha pasado por alto. Si permite que tu vida se deslice a un abismo, es porque Él tiene también la solución. Él quiere demostrar la capacidad que Él tiene, que no tiene límites. Como Él dice en el Antiguo Testamento: es aquí yo soy Jehová, Dios de toda carne, ¿habrá algo imposible para mí? O sea, es una pregunta que hace Dios. ¿Habrá algo que limite el poder de Dios? No, hermano. Dios tiene el poder para dar vida, para crear cosas nuevas, para dar esperanza al que vive desesperanzado. Entonces, la primera razón por la que Cristo, o la que Dios permite que nuestra vida se deslice a un abismo, es para demostrar su poder, es para demostrar su grandeza. Otra razón que te quiero dar es, le puedes dar un pasaje bíblico en Hechos 27, del versículo 20 al 24. Yo le voy a dar un poquito esa historia. Es de cuando Pablo iba prisionero, encadenado rumbo a Roma, y dice que en esa ocasión Pablo le dice al capitán del barco: mire, yo les pido que nos quedemos en tal puerto, que no zarpemos, que no nos vayamos. Y dice la Biblia que vino un viento a favor, que les anunciaba una buena travesía. Y dice que al capitán de la nave le dieron más importancia a los tiempos, a la dignidad que ellos tenían, que a lo que Pablo les decía. Porque Pablo les decía: miren, quedémonos aquí porque veo que la navegación no va a ser buena. Pero ellos desobedecieron y hicieron caso omiso a lo que Pablo decía. Dice que se adentraron al mar, y que no mucho tiempo después se dio contra ellos un viento huracanado llamado Euroclidón. Dice que arrastró la nave por 14 días. ¿Y qué sucedió? En Hechos 27, verso 20. No apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: había sido, por cierto, conveniente, oh varones, haberme oído y no saltar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, el que soy yo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario para que permanezcas ante César, y he aquí Dios te ha concedido todo lo que navegan contigo. Amén, aleluya. ¿Por qué vino esta situación adversa en la que dice Pablo: perdimos toda esperanza de vida? Por la rebeldía o la desobediencia a la voz de Dios. Cuando una persona es desobediente a la voz de Dios, hermano, nada bueno nos espera. No hay nada bueno que le espere al ser humano sin la protección de Dios. Porque estos hombres, ellos pudieron haberle hecho caso a Pablo cuando Pablo les dijo: miren, hermano, yo veo que la tripulación o la navegación va a ser con perjuicio, quedémonos aquí, esperemos a que pase la tempestad. Ustedes lo pueden leer en casa, pero dice que todos los marineros, ellos daban más importancia a la capacidad que tenía el capitán, cómo estaba el mar, y luego dice que pareciendo una brisa a favor. Eso es lo que nos enseña, hermano, que muchas veces cuando el enemigo nos quiere destruir, quiere que vayamos en contra de la voluntad de Dios. Hermano, Él nos va a abrir puertas. Te va a abrir un panorama que dice: esta es la bendición de Dios. Por eso tienes que tener cuidado, hermano, cuando tú oigas que hay cosas buenas. No quiere decir que Dios no provee cosas buenas, pero que seamos cuidadosos como Gedeón, ¿verdad?
Cuando viene el ángel y se para en el encinar, cuando el ángel le dice, mira, yo sé que eres un varón esforzado y valiente, sé que eres decidido, Dios te va a usar para liberar a su pueblo. Y dijo Gedeón, bueno, si es verdad, haz que caiga lluvia sobre este mechón, luego que otro día amanezca seco. Tienes que pedir la confirmación de que es Dios quien te está dando las puertas para avanzar. Porque el problema a veces el enemigo te puede secretear y te puede decir, ¿sabes qué? Aviéntate a un barranco. Y no es Dios. ¿Quién le dijo a Jesús, mira, si eres el Hijo de Dios, lánzate? Acabó la Biblia, dice que enviará un ángel para que tu pie no tropiece en piedra. Hermano, Satanás está usando la Biblia, está usando la palabra de Dios. Entonces tú tienes que tener cuidado cuando se te abran puertas y creas que es de Dios sin estar seguro que Dios quiere estar detrás de todo esto. Entonces viene este grupo de hombres influenciados por todo el conocimiento, por lo favorable que estaba el viento, y dijeron, vayámonos. ¿Y qué pasó? Tuvieron esperanza de vida. Dios permitió que llegara la adversidad a su vida para que entendieran que desobedecer a Dios trae consecuencias. Y no solo eso, hermanos, trae otro mensaje ahí. Tú puedes decir, yo le fallé a Dios, que fue lo que hicieron estos, y Dios desecha a una persona. Hermano, Dios no desecha a nadie, porque si vemos a Pablo, dice aquí en el versículo 21, creo, venida la 10ª noche, siendo llevados a través del mar. ¿Dónde está? No está el mar. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo, habría sido mejor, por cierto, habernos quedado allá, pero como ya desobedecimos a Dios, ya venimos en esta tempestad, coman, aliméntense. Y le dice, porque el ángel de Jehová ha estado conmigo. Y no solamente ha estado conmigo, sino que me ha dicho que voy a ir a Roma. Y que no solamente voy a llegar yo, sino que todos los que están a mi alrededor, aunque sean cabezones, no está haciendo la Biblia para que no lo vayan a buscar esto, yo lo estoy poniendo en mi cosecha, aunque sea como sea, todos tenemos que llegar a salvo. ¿Sabe por qué? Porque la misericordia de Dios es grande. Entonces lo que Dios nos está mostrando, primero, que si nos deslizamos, es para mostrar su poder, para que comprendamos la capacidad que Él tiene. Si nos permite que nos deslicemos a los hoyos profundos o sin salida, o como dice Pablo aquí, sin esperanza de vida, es para que entendamos que si somos rebeldes, somos desobedientes, Dios permite esas adversidades y ahí su misericordia nos vuelve a sacar. Entonces llevamos dos puntos que vamos viendo, ¿verdad? El primero, para mostrar la grandeza de Dios, y el segundo, por la desobediencia de Dios uno puede deslizarse a esos hoyos. Otras de las cosas que queremos ver, hermano, por las cuales Dios permite adversidades, es allá en primera y segunda de los Corintios, el apóstol Pablo lo describe. En 2 Corintios 1, verso 8 al 10. Pablo está diciéndole a la iglesia de Corintios cómo Dios lo fortalece, cómo se alegraba de que Dios le da la fortaleza para fortalecer a otros. Pero le dice aquí en el versículo 8 a la iglesia de Corintios, dice, yo no quiero, hermanos, que ustedes ignoren de las tribulaciones que vienen a nuestra vida. No quiero que ignoren las adversidades que han venido. Hermano, y Pablo no era un mundano, Pablo no era un pecador, ni era un desobediente. Pablo era un hombre de Dios, fiel a Dios. Y a pesar de todo eso vinieron adversidades a su vida, como la que él describe aquí. Pero él describe para qué vienen las adversidades. ¿Quién lo quiere leer, hermanos? 2 Corintios 1, verso 8. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún pedimos la esperanza de conservar la vida. Siga leyendo un poquito. Pero tuvimos nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos
Aleluya, hasta ahí lo dejamos. Fíjense lo que dice Pablo. Hermanos, no quiero que ignoren de las tribulaciones que nos vinieron en Asia. Fue una tribulación en la cual Pablo dijo, hasta aquí llegamos. Aquí para nosotros ya no hay esperanza. Y Pablo no se deprimió, ¿verdad que no? No se quedó amargado. Ay, es que mira, yo le sirvo a Dios, yo soy fiel a Dios y predico su palabra y le ando sirviendo. ¿Y por qué permite Dios eso? Él entiende y dice el versículo 9 que lo que estaba viviendo Dios lo permitía para que la confianza de Pablo no estuviera fundamentada en sus capacidades. Que su confianza no estuviera, no, es que mi compadre es el gobernador, o yo estoy joven, estoy fuerte, lo que dijera, lo que yo estoy viviendo, lo vivo en el Señor. La fortaleza que yo tengo, lo que ahora yo soy, lo soy para Dios. Por eso Pablo en Gálatas 2:20 dice, ya no vivo yo, mas Cristo vivo en mí, y lo que ahora vivo, lo vivo para el Hijo de Dios. Él sabía que su fortaleza estaba en Dios. Entonces cuando Dios permite adversidades en nuestra vida, a veces no es porque andes en pecado, no es porque Dios se le haya pasado por alto, es porque Dios quiere que tú aprendas que Él es tu fortaleza. Que Él es el que te puede dar vida en medio de la adversidad. Por eso Pablo dice, yo no quiero que ignoren de las tribulaciones, hermano, sino que se den cuenta todo lo que vivimos, que incluso perdimos la esperanza de vida. Ya no había nada que hacer, pero dice Dios lo permitió para que nuestra confianza fuera en Él. Entonces estas son tres razones que pueden venir en nuestra vida. En vez de que tú te deprimas o empieces a pensar, a lo mejor ando en pecado, o sea, no es en pecado, pues a lo mejor date la vuelta, haz lo que estos hombres. Humíllate delante de Dios, pero si estás bien delante de Dios, y si Dios permite cosas en tu vida que tú digas, aquí ya no puedo más, puede haber dos razones. Una, Dios mostrar su poder, y la otra es que tú aprendas a confiar en Él. Por eso cuando Marta le dice, Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Ella demostraba la fe del Señor, pero también muestra otra cosa, porque le dice, pero ahora sé. Y eso es lo que nos enseña, hermano, que en tus dificultades que estés viviendo, tienes que usar la fe que tenía Marta. Marta sabía y dijo, bueno, si hubiera estado Cristo aquí, mi hermano no hubiera muerto. O sea, había una posibilidad de que interviniera antes de que su hermano muriera. Pero después de que su hermano había muerto, ¿qué había que hacer? Confiar que Dios puede levantar aún a los muertos. Entonces cuando tú digas, hermano, es que yo ya estoy hundido, las deudas que tengo, los problemas familiares que tengo, mi matrimonio está a punto de fracasar o ya fracasó, ¿qué es lo que debes de saber? Que cuando tú le dejas que Dios empiece a orar, le dejas tu problema en la mano de Dios, hermano, aunque ese matrimonio esté muerto, Él le puede dar vida. Por eso el Señor le dice a Marta, Marta, tu hermano resucitará. Señor, pero es que la piedra está tapando la sepultura. Señor, pero es que mi hermano ya hace 4 días de muerto. Para Dios no hay límites. Para Dios no hay algo que Él puede decir, es que ya mira, ya eso ya es caso perdido. Para los humanos sí, pero para Dios no hay límites. Lo único que tienes que hacer es empezar a confiar y a creer lo que Él es. Por eso dice ahí en el libro de Marcos, al que cree, todo. Es un pasaje o un versículo que no lo sabemos de memoria. Pero el problema es que a veces nos cuesta creerlo, porque si empezamos a ver los problemas que tenemos, ¿qué es lo que hacemos? Hermano, nos atemorizamos y empezamos, no, es que hermano, mire, yo soy débil, yo creo que no tengo salida, yo creo que no tengo remedio, ¿y quién me puede echar la mano? A veces no va a ser quién te puede echar la mano, sino es quién está contigo. ¿Quién es el que pelea contigo? ¿Por qué crees que Dios le dijo al pueblo de Israel? Miren, cuando ustedes vayan allá en el libro de Deuteronomio, cuando ustedes salgan a la guerra, ustedes no le examinen cuánto ejército tienen. Si tienen carros de guerra, si son hombres y mujeres preparados para la guerra, ustedes no se preocupen por eso. No se preocupen por eso. Usted preocúpense de que el que va a pelear la batalla soy yo. Soy yo el que va a pelear por ustedes. Soy yo el que les va a dar la victoria. ¿Por qué? Porque no es la fuerza del ser humano el que te sostiene de pie. Hermano, si tú crees en tus capacidades, ya fracasaste. Ese es el problema que muchos seres humanos tienen.
Hermano, cuando yo anduve en el mundo, hermano, yo tenía cualidades que yo decía, a mí nadie me puede derrotar. Joven, fuerte y todo, ¿qué me puede hacer mal? Pero hay cosas, hermano, con las cuales, por muy fuerte que lo sea, no puede luchar. Aquí hay personas que hemos luchado por la droga, algunos con algún vicio, ya sea cigarro, alcohol o algún otro vicio, y a veces podemos uno anhela dejarlo y no puede. Entonces hoy lo que Dios quiere es que aprendamos que si estamos en situaciones en las cuales decimos ya no puedo más, hermano, es que ya me deslicé a lo más profundo, para mí no hay remedio, no hay nada que hacer, hoy te digo, ven a Cristo. Y venir a Cristo, hermano, ahí cambia la situación. Cuando tú dejas que el Señor empiece a orar, cuando tú empiezas a escuchar la voz de Dios y a ponerle atención, hermano, la vida empieza a cambiar. Porque cuando Jesús llega donde estaba Marta, ella le dijo, si tú hubieras estado aquí. Y Jesús le dijo, no se ocupa que yo haya estado aquí, tu hermano vivirá. Tu hermano vivirá. Señor, pero es que ya tiene 4 días de muerto. Que no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Es lo que le dice Jesús. Entonces es lo que Dios nos está diciendo hoy en esta mañana. Porque a veces vivimos en un mundo tan ajetreado que se nos olvida que el Dios que hace 2000 años hizo milagros, lo sigue haciendo hoy. El Dios que hace 2000 años levantó muertos, lo sigue levantando hoy. El Dios que restauró vida, lo sigue restaurando hoy. El problema es que nosotros nos hemos enfocado tanto en la política, en el mundo que nos rodea, que nos olvidamos que ese Dios sigue siendo el mismo. Como dice en Hebreos, he aquí, yo Jehová, como dice, Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y siempre. Iba a leer el texto de Malaquías que dice, he aquí, yo Jehová no cambio. O sea, Dios no cambia, Dios sigue siendo el mismo. Y seguirá siendo el mismo. El problema es que el ser humano está cayendo en la mentira de Satanás, que nos dejamos mover por todo lo que nos rodea, menos por lo que Él ha prometido. Entonces hoy te invito, hermano, que si tú dices, hermano, ya no tengo nada que hacer, ya estoy en una situación en la cual no veo la salida, créele a ese que da vida aún después de la muerte. Pablo dijo, perdimos toda esperanza de vida. Yo no sé cómo está tu situación. Quizás tú dices, no, hermano, mi situación financiera ahora sí está por los lados, ya no hay nada que hacer. O mi situación familiar, mi hijo anda en la droga o anda en el alcohol, no sé qué hacer. Déjaselo en la mano de Dios. ¿Crees que Dios habrá algo por sí? Dice la Biblia, aquí yo soy Jehová de todo, Dios de toda carne. Y oímos ahorita un testimonio, dice 35 años de droga, hermano, más fácil. Un centro de rehabilitación, por muy bueno que sea, no rehabilita a nadie. Hermano, yo conozco gente que lo mete al centro de rehabilitación para que se rehabilite del alcohol o de la droga, pero un tiempecillo y vuelve. Pero los que nos metemos con el Señor, hermano, esos Dios nos hace nuevas criaturas. Y lo más maravilloso que muchas veces, o la mayoría de veces, ni secuelas de droga nos quedan. ¿Sabe por qué? Porque es nuestro Dios. Y lo único que tiene que hacer uno es creerle, seguir sus instrucciones. Y ¿sabe qué? No importa cuánto tiempo tengamos podridos, Él puede darnos vida. Porque aquí vemos lo que hizo Jesús. Él no quitó la piedra. Él simplemente le dijo, remuevan la piedra. Señor, es que ya está echado. Ustedes remuévanlo. O sea, en otras cosas que tú digas, hermano, es que yo ya, mire, mi familia dice que no sirvo para nada, que ni volviendo a nacer soy útil. Recuerda algo, dice la Biblia, que lo necio del mundo escogió Dios, lo vil y lo menospreciado, lo que no era útil, Dios lo utilizó para demostrar su grandeza. Que no estoy leyendo 1 Corintios. O sea, sino que lo vil del mundo, lo menospreciado, aquello que no sirve para nada, es lo que Dios recoge, lo vuelve a hacer y lo hace nuevo y lo hace mejor que antes. Entonces es lo que Dios quiere, hermano, que tú no te desanimes. No te des por vencido, no te dices, ay, hermano, es que ya no puedo. Sino al contrario, tú como Pablo fortalécete en Él. Tú dile, Señor, ya no hay esperanza para mí, pero sé que si tú eres el que da vida a los muertos y me ayudas, aunque no haya esperanza en mi vida, yo vuelvo a ser. Entonces hoy te digo, hermano, que no te quedes en la depresión o en la desesperación, o que digas, hermano, ya mejor aquí voy a tirar la toalla. La salida más fácil es a buscar un puente y aventarme porque ahí se acabó todo. No, la salida es más fácil, como dice la Biblia,
Ven a mí, en Mateo 11:28. Venid a mí todos los que estén cargados y cansados. ¿Y qué hace Jesús? Y yo los haré descansar. Y venir a Jesús no es decirle, Señor, yo voy a ir a que tú me hagas un milagro. Es decirle, Señor, ya luché, ya hice todo lo que yo podía y no puedo más. Ahora te toca a ti. Recuerden algo: lo que es posible yo lo hago, lo que es imposible lo hace Dios. Entonces, hoy en esta mañana, hermanos, empieza a vivir tu vida cristiana así. Te digo, va a haber momentos que si andas mal delante de Dios, Dios permite adversidades. Pero también hay momentos que si tú estás bien, Dios también nos permite para demostrar su poder, demostrar que Él es real. Por eso Él le dice a los discípulos: me alegro de no haber estado ahí. ¿Por qué no? ¿Por qué se alegraba? Porque si Él estaba ahí cuando Lázaro estaba enfermo, a lo mejor hubiera dicho: levanta, y no hubiera visto el milagro de la resurrección, no hubiera visto el milagro de la vida que hay en Jesús, ni ellos hubieran visto el poder que Él tenía. Y eso es lo que pasa muchas veces en nuestra vida. Y uno dice: no, es que el Señor se tardó, es que el Señor no tiene cuidado, es que el Señor se le olvidó que yo soy su hijo. No, hermano, Él no se le ha olvidado. Lo único que está haciendo es moviendo su agenda al ritmo que Él ve que nos conviene. Porque una cosa segura, hermano, nosotros muchas veces queremos algo, pero Dios sabe que no nos conviene. ¿Qué pasaría, hermano, si un niño vamos a poner a Rebeca de ejemplo, que Rebeca le dijera al hermano Gonza: quiero una garrafa de gasolina, 1 litro de gasolina así pequeño? Hermano, el hermano no se lo da, ¿verdad? Por muy chiquiadita que la tenga, muy consentida que sea su nieta, hermano, no se lo da, porque sabe que la gasolina es un líquido que es muy explosivo, que lo arriba con una pequeña chispa y adiós Rebeca. Pero si esa misma Rebeca en unos 15 o 20 años más, cuando ella traiga su moto o su carro, dice: mira, abuelo, quiero 1 litro de gasolina, hermano, ella se lo da. ¿Por qué? Porque ahora esa niña tiene 20 años, tiene la capacidad de tomar buenas decisiones, y lo que va a hacer con ese combustible es echárselo a su moto o a su vehículo. Ya no le va a causar un daño, y es lo que hace nuestro Dios. Muchas veces dicen: bueno, es porque Dios no me da esto. Hermano, Dios te conoce, sabe que tus capacidades son limitadas, y dice: tengo que mantenerlo ahí. Y cuando ya tienes la capacidad, te da más y más. Entonces, por lo que Dios quiere, hermano, que un cristiano no se deprima por ninguna situación. Si estás en una adversidad, tú dices: Señor, no sé por qué, pero lo que sí sé es que tú tienes el poder, como lo dijo Marco. Si tú hubieras estado aquí, mi hermano no había muerto, pero ahora sé que aunque mi hermano murió, todo lo que pidas a Dios, Él te lo da. Hermano, cuando uno tiene esa confianza, Dios te fiel. Te pudiera poner un ejemplo, pero nos tardaría mucho, ¿no? Hubo un centurión, que nomás lo voy a leer para apreciar un poquito en la Biblia, que se acercó o mandó unos mensajeros a Jesús y le dijo: mira, Señor, tengo un criado que está muriendo, que ya no tiene esperanza, pero tú ven para que mi criado viva. Y dice que cuando Jesús le dijo: bueno, sí voy a ir, y cuando iba cerca a Jesús, aquel hombre le dijo: mira, no vengas a mi casa porque no soy digno de que entres a mi casa. Solamente di la palabra y mi criado sanará. ¿Y qué hizo Jesús? Se maravilló de la fe de ese hombre, porque le dijo: ni siquiera en Israel he hallado tanta fe, dice la Biblia, que aquel hombre, en el momento que Jesús dio la palabra, ese hombre fue sanado. Entonces, ¿cómo crees si aquel hombre que era un pagano tuvo el privilegio de que Dios respondiera una petición? ¿Cuánto más que tú eres su hijo? Hoy en esta mañana lo que Dios quiere es que tú no te desanimes. Tú puedes decir: ya no tengo esperanza, no hay posibilidades, ya agoté todos los recursos. No importa, queda el último, y eso lo da Dios. Mientras Él no diga la última palabra, hermano, aunque la ciencia, la tecnología haya tenido límites, ahí aparece la mano de Dios. Ponte de pie, vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios. Padre bendito, gracias te damos en esta mañana porque nos permites estar en casa, Padre. Yo no sé cómo está la condición de cada uno de mis hermanos, Señor. Quizá venimos, Señor, ya sin esperanza de vida, sentimos que vivir es un pecado, Señor, es un martirio. Quizás sentimos
que no vale la pena seguir peleando o luchando por nuestro matrimonio, luchando por nuestros hijos, que ya mejor es tirar la toalla, Señor. Pero hoy en esta mañana tu palabra nos dice que aún hay esperanza, Señor, porque tú eres el Dios que resucita muertos, el Dios que da vida a lo que ya está muerto, el Dios que responde a las cosas imposibles, que podemos estar así como Sadrach, Mesach y Abednego en una situación en la cual no hay esperanza, Señor, que nos espera el horno de fuego para cocinarnos vivos, pero ahí en medio de esa adversidad, Padre, sé que tú puedes hacer la obra. Por eso hoy en esta mañana, Padre, yo te ruego que tú hables a cada corazón de acuerdo a la necesidad que tenga cada uno de mis hermanos. Quizá alguno viene con problemas financieros, quizá alguno venga con problemas espirituales, que sienta que ha caído de la gracia tuya, Señor, que sienta que te ha fallado tanto que ya no hay esperanza para él, pero hoy en esta mañana tú le das una nueva oportunidad, que salgamos con esa confianza, como dice tu palabra, que no importa qué tan graves sean nuestros pecados, si son rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Que salgamos con esa esperanza de que hay una oportunidad más, aún a pesar de las adversidades que la ciencia pueda pronosticarnos, siempre hay una esperanza, y es de que tú tienes la última palabra. Ahora, mi Dios, en el nombre de Jesús quiero orar también por aquellos hermanos que están enfrentando alguna situación tan complicada, que tú les traigas respuesta y les traigas paz a sus corazones, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.